Nosotros somos el equipo 4 y hablaremos acerca de la materia de historia, sus problemas actuales, sus definiciones, su historia y su perspectiva. Para eso nos acompañará la catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras, la maestra María del Rocío Rodríguez Román, comentándonos sus puntos de vista acerca de estos aspectos a investigar de la materia de historia. El interés que nos surgió por investigar esta materia es la gran cantidad de contenido con el que se trabaja y el reto para las distintas academias de historia para abarcarlo a lo largo de un curso. También, cómo se considera a los temas más importantes a trabajar, quién los decide, quién los investiga y quién crea estos programas. También, cuál es el enfoque de la materia para los alumnos, qué objetivos se buscan, y para eso me gustaría citar al catedrático de Historia Contemporánea de la UNED, Javier Tussel, que apoya y menciona el siguiente punto. Se trata de que los alumnos vean la realidad presente como producto de una evolución, y para eso es fundamental la cronología. En una segunda opción, nos dice que los historiadores partan de un temario, no exclusivamente ordenado cronológicamente, por ejemplo, la historia de Roma, la historia de los derechos humanos, la historia de la tecnología, pero todo dirigido hacia un mismo destino, el descifrar qué está ocurriendo ahora a través de los hechos del pasado y ser capaces de relacionar cualquier hecho del presente con el pasado. Ahora, les comentaré la definición de esta pequeña palabra que estaremos escuchando a lo largo de este podcast, la historia. Según la Real Academia Española, es un conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales de un pueblo o de una nación. También es un conjunto de los acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un periodo de ella. Para concluir esta pequeña introducción y dar pie a mis compañeras Jania y Ana para hablar acerca de la historia de esta materia, quisiera citar al profesor de Historia del Instituto de Pontevedriña en Santiago de Compostela, Ramón López Facal, quien nos dice: aprender historia es aprender a pensar sobre el pasado, tener capacidad para relacionar los problemas de hoy con los de ayer y los del futuro. La educación a lo largo de 40 años ha acumulado una rica experiencia pedagógica, vivida por unos y heredada por otros, como resultado de tradiciones mantenidas o creadas a lo largo de su historia. Durante muchos años, la enseñanza de la historia en la educación en nuestro país tenía como propósito principal la transmisión de datos, la repetición de nombres de los personajes más destacados, la memorización de fechas y lugares. Con ello, se propiciaba principalmente un aprendizaje memorístico. Eso significa que a los niños y adolescentes no se les enseñaba a pensar históricamente, pues no se consideraba importante la ubicación y comprensión temporal y espacial de los hechos y procesos históricos, por supuesto, ni establecer relaciones causales con otros acontecimientos nacionales o mundiales. La disciplina de la historia es, desde sus orígenes, un plato cocinado por los gobiernos para socializar a la juventud y formar su identidad y conciencia nacional. Ha sido siempre así y sigue siéndolo en prácticamente todos los países del mundo. Sin embargo, las intenciones de quienes consideraron que la historia sagrada primero y la historia patria después eran altamente educativas para las nuevas generaciones que se han ido al traste con la evolución experimentada por los medios de comunicación y con el conjunto de las sociedades mediatizadas. Momento donde decían que anteriormente enseñaban la historia como aprendizaje memorístico y que eso hacía que los jóvenes, los niños sí desde educación básica no se interesaran por la historia. Y yo quería saber qué es lo que piensa usted acerca de ese tipo de aprendizaje. Pues lo que pasa es que cuando se enseña así, pues nada más se enseña para el aquí y el ahora. O sea, los chicos estudian repitiendo, ¿no? Cristóbal Colón descubrió América en 1492, Cristóbal Colón descubrió América en 1492. ¿Por qué? Porque en el examen les van a preguntar quién descubrió América y cuándo lo descubrió, ¿sí? Pero si uno les cambiara la pregunta, en 1492 un personaje descubrió América, ¿quién es? El niño ya no se acuerda, o sea, porque él se aprendió del otro lado y se le está preguntando exactamente lo mismo. O sea, sí, esa ha sido una tendencia muy marcada en la educación básica, la enseñanza memorística. Actualmente, ya desde el 97, se empezaron a cambiar los
enfoques, o sea, en los planes y programas de estudios ya se promueve que sea una historia más reflexiva, más comprensiva, etc. Pero el problema es qué tanto eso se hace en la práctica. Sí, o sea, en el programa, si ustedes lo checan ahorita, los planes de estudio no tienen que ver nada con la memorización. O sea, ojo, pero eso no quiere decir que no se tengan que memorizar ciertas cosas, ¿verdad? Pero digamos, no todo es memorización, ¿verdad? Porque se están promoviendo enfoques constructivistas, enfoques centrados en el aprendizaje, con competencias, entonces todo eso implica que los alumnos desarrollen ciertas habilidades, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero eso es lo que dice en el papel. Desgraciadamente uno va a las escuelas, y no digo que todas, porque claro que hay maestros que sí han implementado los enfoques bien, pero en algunos casos se sigue con esta memorización. Entonces el problema es que eso es a corto plazo. La historia en la actualidad es muy importante al influir en el desarrollo de la sociedad, ya que nos da un arma contra la ignorancia, que es la cultura, el triunfo de la vida social sobre el instinto individualista de la supervivencia. Esta disciplina nos sirve para saber cómo actuaron nuestros antepasados, dando pie a que las sociedades continúen avanzando al aprender sobre las obras infames de nuestros ancestros para no reproducirlas, al tiempo que aprendemos sobre sus buenas decisiones y no solo repetirlas, incluso mejorarlas. Los planes y programas de estudio de educación primaria y secundaria de 1993 de la Secretaría de Educación Pública plantean un cambio favorable en la concepción sobre la asignatura de historia al proponer un enfoque formativo en su enseñanza. Esta concepción originó un cambio sustancial en la percepción de los maestros de educación sobre lo que representa su enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos. En ese sentido, el enfoque formativo busca evitar el aprendizaje eminentemente memorístico de los innumerables nombres y fechas. Se pretende que los alumnos centren su atención en la explicación del pasado a partir de la ubicación temporal y espacial, la comprensión de la multicasualidad de los hechos y procesos históricos, así como en el análisis crítico de la información y en el fortalecimiento de la identidad nacional. La historia, una de las áreas más bellas del conocimiento, de las que instruyen, aquellas que nos permiten deleitarnos con los hechos del pasado y vislumbrar el futuro. ¿Por qué tienen que subestimar estas disciplinas algunos profesores? ¿Por qué inhiben en el niño el deseo de aprenderla? ¿Por qué tratan de mecanizarla exigiéndole que aprenda memorísticamente fechas y acontecimientos que ni siquiera entiende? Un autor decía que las personas no tomaban decisiones, sino que las elegían, y que por eso era importante aprender sobre la historia para que supieran qué decisiones no tomar o cuáles tomar. Ok, que algunos políticos, por decir. Pues okay. Sí, o las personas, o sea, que las personas no toman sus decisiones, sino que las eligen. Y pues eso es lo que ayuda a la historia, que no elegir decisiones que antes se tomaron y que terminaron mal. Okay. O sea, no repetir. Sí, hay, diríamos, tendencias o corrientes historiográficas que plantean que la historia es la maestra de la vida. Entonces, en este sentido, diríamos que se supone que si yo conozco de historia, yo ya no voy a cometer los mismos errores. Yo no estaría tan de acuerdo en que es una maestra de vida, porque pues obviamente nunca se va a repetir las cosas tal cual. Lo que uno podemos encontrar son similitudes, ¿verdad? Es decir, bueno, si hubo una revolución en 1910, ¿por qué fue? O sea, primero, ¿qué tipo de revolución social, económica, política, tal? Y después, bueno, ¿cuáles eran las condiciones? O sea, cosas que sí uno puede decir, si las cosas siguen así, si ahorita yo veo que las cosas están más o menos igual que antes, pues eso quiere decir que a lo mejor se puede dar otra revolución. O sea, me permite no adivinar ni predecir el futuro, o sea, sino ver que puede haber problemas, ¿verdad? Entonces, para eso, en ese sentido, yo digo que pues sí, claro, la historia sirve para entender eso, para comprender esos procesos, pero obviamente que no es una maestra como de tipo de una receta, de haz esto o no hagas esto, porque los contextos siempre son diferentes, las personas son... Problemáticas que presenta la materia de historia. En esta sección comenzaré con comentarles algunos aspectos centrales en la materia de historia. 1. La renovación de la educación histórica exige una relación entre enseñantes y estudiantes, también una estrecha conexión entre enseñar y aprender, para afrontar con mayor eficacia los problemas de la historia y de la didáctica de la historia. 2.
Mirar al presente buscando las raíces en el pasado para proyectar el futuro. 3. Ni la escuela ni la enseñanza de la historia pueden asistir inmóviles a la revolución de la multimedia actual. Ahora quisiéramos compartir con ustedes dos problemáticas que encontramos actuales y que datan del siglo XX. Les plantearemos la problemática y enseguida la maestra Rocío nos compartirá su punto de vista y por qué cree que se ve afectada por estas problemáticas. La primera es: uno de los principales problemas en cuanto a esta unidad de aprendizaje son los extensos temarios que manejan a lo largo del curso, lo cual hace que los profesores tengan que economizar su tiempo de clase, explicando muy rápidamente los temas, los cuales los hacen inabarcables para ser comprendidos. Tras los cambios que se introdujeron a partir de los decretos de contenidos mínimos en humanidades que fijó el Ministerio de Educación hace ya 2 años. Pues es que puede ser por temas, porque diríamos cronológica, pues a veces se puede volver un poco como enciclopedista, muchos datos. Entonces, creo que para las nuevas generaciones es más conveniente por temas, les puede resultar más atractivo, aunque trabajar con temas no implica que no los ubiquemos en el espacio y en el tiempo, o sea, no sé, vamos a estar hablando de movimientos religiosos, o sea, no la reforma, sino movimientos religiosos. Y pues tenemos que decir, bueno, hubo uno en tal siglo, en tal lugar, otro, etcétera, hasta a lo mejor los más actuales, pero, o sea, eso no se pierde, ¿verdad? Pero sí puede resultar, yo creo, más conveniente por temáticas. Otro problema que presenta la materia de historia es que sigue creando problemas e insatisfacciones entre quienes la enseñan y entre quienes la aprenden. Los primeros, porque no consiguen generar aprendizajes en su alumnado. Los segundos, porque no ven ningún valor en su aprendizaje y consideran su estudio como una pérdida de tiempo. La otra problemática, maestra, que investigamos es la conexión que existe o la problemática que hay entre el maestro y los alumnos, que los alumnos no encuentran sentido a la materia y el maestro no sabe cómo hacerles que tengan sentido. Ahí no sé cuál sea su punto de vista. Esa es una realidad. O sea, desde nuestro punto de vista, o sea, sabemos que la historia no es una asignatura que atraiga multitudes, ¿no? O sea, y estamos conscientes que muchas veces es este desinterés o este desgane por la historia es por cómo se las han enseñado en los niveles anteriores, ¿sí? Y que a lo mejor a veces, pues sin querer repetimos aquí también, o sea, pudiera ser, ¿no? Entonces es imposible que aunque hubiera un maestro muy muy bueno que se las dé de manera muy atractiva, pues ya lo que traen desde la primaria, etcétera, aquí luego cambiemos, ¿verdad? Nos hagamos cambiar. Pero, o sea, nosotros estamos conscientes de eso, pero también es cierto que la historia es una de las asignaturas o algunos de estos conocimientos que todo universitario debe de tener. O sea, ustedes ya están en un nivel profesional y aunque vayan a ser de letras o vayan a hacer de ciencias del lenguaje o de cualquier otra carrera, o sea, de todo hay historia, pues ustedes deben estar ubicados en el tiempo y en el espacio. Diríamos que la historia es parte de esta formación cultural amplia que deben de tener, porque no van a ser, precisamente a veces es lo que se cuestiona de otros profesiones, no sé, un médico, un abogado que nada más saben de su área, o un arquitecto, un ingeniero, pues sabe de su área, pero le preguntas de algo que esté pasando, una problemática social, y decir, ay, no, pues es que yo sé de fórmulas, etcétera, eso a mí no me interesa. Pues no, es que a todos nos debe de interesar. Entonces, sobre todo aquí en esta facultad, que estamos trabajando ciencias sociales y humanidades, pues ustedes tienen que saber también eso. O sea, por ejemplo, hacerlos que caigan en la cuenta de que, por ejemplo, muchos de los grandes problemas actuales de la sociedad y del mundo, pues no son de ahorita, no se los podemos adjudicar a un presidente, un gobernador, un alcalde, sino que muchas veces estos son problemas históricos, o sea, que traen su herencia y venimos cargando con ellos, ¿no? Entonces, eso les va a dar a ustedes una percepción distinta. Las perspectivas que se esperan para la disciplina de historia. Primeramente, es actualizar sus contenidos para que las nuevas corrientes de investigación se incorporen a los programas escolares y a los de interpretación histórica. Un buen aprendizaje de la historia
no solo ha de permitir saber cosas sobre el pasado, sino también ha de permitir a la ciudadanía saber cómo el pasado es y puede ser utilizado para atentar contra la libertad de pensamiento y acción. Se debe seguir una serie de convenciones propias, entre la que destaca la investigación en los documentos y otra clase de testimonios generalizados por las sociedades en el pasado con una metodología peculiar. El objetivo que se plantea a los historiadores es el mismo que el de cualquier otro científico: explicar una parte de la realidad, dar respuestas a preguntas sobre ella y ofrecer soluciones a problemas. Otro punto es cuál es su opinión acerca de la enseñanza de la disciplina de historia en un futuro. En la humanidad, ahorita estamos haciendo una revisión. Los maestros estamos trabajando desde mediados del semestre. La subdirección académica nos invitó para que revisáramos las antologías y los contenidos. Y entonces lo primero que hicimos fue revisar el programa sintético y ver el programa analítico. Para ver si había congruencia, porque entonces cuando se hace el programa analítico pues no se toma bien lo del sintético. Y entonces estuvimos viendo que, por ejemplo, si había algunos problemas ahí con esa relación y lo pensamos hacer algunas adecuaciones. Igual de la antología, porque nos parece que algunas lecturas pues ya no son tan convenientes, que a lo mejor a veces el nivel que tienen pues no es el apropiado para ustedes que vienen de primero, para que todavía no traen muchos elementos teóricos, y que se les dificulte. Entonces la idea es que sea más accesible, no que sea fácil, o sea, tampoco es de que sean lecturitas así muy simples, no, pero que sí sea más o menos al nivel que ustedes puedan traer de la preparatoria. Entonces estamos trabajando en eso. Probablemente el próximo semestre todavía se siga trabajando con la misma metodología, pero ya para que sería agosto del próximo año, la idea es que ya esté la nueva metodología y el nuevo programa. O sea, se va a hacer una adecuación del programa analítico y de la antología. La historia como disciplina debe ser considerada una materia que ocupe un lugar importante en el currículum educativo general. Se espera que se implementen más programas de enseñanza en la historia, desde la educación básica hasta la educación superior. También la creación de instituciones que se dediquen a investigar, analizar y organizar temas referentes a la historia, humanidades y ciencias sociales. Se busca que la historia se desarrolle como una materia transdisciplinar, que puede echar mano sobre otras ciencias como la economía, la política, los aspectos culturales, sin que las mencionadas anteriormente pierdan su objetivo y el suceso histórico se visualice en todas las perspectivas sin perder su esencia. Es necesario actualizar sus contenidos para que las nuevas corrientes de la investigación histórica se incorporen progresivamente a los programas escolares y a los espacios de interpretación histórica de nuestras instalaciones patrimoniales. Por último, se espera que esta disciplina no sea considerada un arma arrojadiza y manipulada por el poder político y mediático de una manera coyuntural. Otra pregunta también sería que si usted ve a la materia de historia como una materia transdisciplinaria, que se puede echar mano de la economía, de la política, pero sin que esto pierda su esencia. Claro, o sea, definitivamente la historia tendría esa posibilidad, igual que otras disciplinas, ¿no? de esta área, porque nosotros hablamos no solamente de una historia política, o sea, no vimos puros reyes o puros presidentes, etcétera, sino vimos algunos aspectos económicos, algunos aspectos políticos,
sí, mucho militar, porque bueno, pues es un poco en algunas sociedades lo que más se caracteriza, pero vemos aspectos de vida cotidiana, de las mujeres, de la sociedad, de la filosofía, entonces si todo eso buscamos su disciplina, pues sí la tiene, ¿no? Hasta nos metimos con astronomía, con Copérnico y Kepler, o sea, sí, definitivamente es interdisciplinario.